Hoy recibo en Habla Humano a un humano muy especial. Además de amigo, Carlos Astiz es periodista, profesor y también escritor de libros que tratan de desvelarnos las claves del poder, quiénes son los poderosos, cómo se organizan y qué medios tienen para imponernos sus agendas, agendas que van contra nuestras libertades individuales y específicas. Carlos me va a ayudar a diseccionar cuáles son esas élites, qué planes tienen y sobre todo qué puedes hacer tú como humano. Así que nunca mejor dicho, habla humano, Carlos. Pues lo mejor es tener ya aquí al propio Carlos Astiz. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, antes de presentarte, a mí me gustaría repasar algo que escribió una persona que no sé si conoces. Me voy a poner las gafas porque tengo ya cierta edad. Decía en una tesis doctoral un señor que la presentó en el año 98 que había una hipótesis de tres grandes bloques monopolistas que habían construido una red de información global a escala planetaria con el objetivo de incrementar la acumulación de capital y su control social. No solo decías eso, perdona Carlos porque ya desvelo que eras tú, sino que el incremento del control directo de la clase dominante sobre pueblos e individuos y la uniformización de las culturas planetarias a través de la imposición de la cultura dominante. ¿Te suena de algo esto? Claro, fue un trozo de mi tesis doctoral. Oye, yo creo que ahí está no solo tu tesis doctoral, sino yo creo que tu tesis vital, ¿no? Vamos a hablar un poquito de quién es Carlos Astiz. Cuéntame, preséntame a Carlos. Bueno, pues básicamente, es decir, yo nada, hice estudios universitarios, volví a la universidad con 30 años y dos hijos y empecé a estudiar casi por casualidad comunicación, ciencias de la información en aquel momento. Una cosa llevó a la otra, terminé haciendo la tesis doctoral y terminé dando clases en varias universidades de España y del extranjero. He dado clases en la Complutense, en la Francisco de Vitoria, algún seminario o clases especiales en la Politécnica de Copenhague o yo qué sé, en la Academia de Cine y Televisión de Cuba, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones me llevan precisamente justo cuando termino la carrera, surgen las televisiones privadas en España, me dirijo a todas ellas y la primera que me contesta es Canal Plus. Termino entrando en Canal Plus en informativos. Me especializo en el área de internacional y ahí estoy muchos años. Y de todos modos también creo un programa dedicado a las nuevas tecnologías y similares que se llama La Red, que prosiguió muchos años después, incluso de que yo abandonase la cadena y que fue quizás una de las primeras opciones que tenían los espectadores para darse cuenta de cómo estaba cambiando tecnológicamente nuestro mundo. De Yo ahí, doy sí. fe porque yo te conocí en torno al año 92, creo recordar, yo como becario, no, yo creo que fue uno de mis primeros empleos ya como periodista en CNN y ahí eras tú un mito de la redacción de Internacional y luego además en el famoso programa de la red de CNN Plus colaboramos durante muchísimas ocasiones en contar esto de que podías tener un teléfono y estar conectado con un tío en remoto, ¿no? Así que nos llamaban locos. Oye, ¿tú tuviste una experiencia política previa? Tú has sido un hombre muy, muy político y después del paso por medios has conocido además por dentro aún más el mundo de los medios. No las redacciones, sino la industria de los medios. Claro, es que también básicamente mis investigaciones y mi tesis doctoral eran en eso. En una de las cuestiones que se planteaba era que como la producción estaba, digamos, diferenciada, externalizada en muchos países distintos, no había realmente un control. La realidad es la contraria. El control es quien toma las decisiones, esté donde esté en las fábricas, estén donde estén los medios. Al final, quien financia esos medios, quien controla esos medios, está en un despacho en Washington, en un despacho en Londres o en un despacho en París. Y en Ajá. esencia eso es lo que está determinando las líneas editoriales, el flujo de comunicación y la censura que se está imponiendo.
Ujú. Y yo creo Nos que en estamos ya este caso, metiendo sí. en tu tesis actual, que está perfectamente y hay perfecta coherencia con lo que tú planteabas en una tesis, en este caso, doctoral. Tú estás escribiendo libros, has escrito un libro sobre Bill Gates, sobre Soros, sobre la resistencia al globalismo. ¿Cuál es el resumen de todo esto, aparte de que recomendaremos que la gente lea los libros? Pues hombre, básicamente es darse cuenta de que el mundo ha cambiado en el sentido de que ya los grandes poderes económicos, es decir, han alcanzado un nivel de concentración tan elevado, es decir, esto ya lo Ujú, anunciaba Marx en el siglo ujú, XIX, diciendo que el proceso de acumulación de capital tendía a la monopolización. Estamos ujú, en un momento en el que tres grandes fondos de inversión, es decir, que tienen nombres y apellidos, que ya conocemos todos, BlackRock, Vanguard, State Street, controlan prácticamente todas las ramas de producción, todas las ujú, ramas de comercialización del mundo desarrollado. ujú, Da igual el sector en el que estés, desde la alimentación a la fabricación de coches, desde la electrónica a la aviación. Es decir, esos tres grandes fondos de inversión, que en última instancia tienen grandes familias multimillonarias desde hace siglos detrás, ujú, son los que están marcando no solo las políticas económicas, porque hemos pasado de un momento en el que los ricos dictaminaban o decían a los políticos qué políticas debían aplicar para defender los intereses de esos ricos, a que sean esos ricos los que determinen qué políticos van a defender su programa general e intentar ujú, implantar un modo de vida general, un orden nuevo mundial a nivel de planeta, precisamente con esos políticos que no son más que marionetas de esos ujú, fondos de inversión. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, George Soros y ujú. su gran red de filantropía, Voy a poner teóricamente. aquí a la vista, si Este quieres, tu señor, libro. este señor tiene detrás, es decir, básicamente, aunque él logró hacer temblar a la libra, Ujú, pero claro, el dinero que tenía detrás parece ser que era de los Rothschild, que están ujú, ocultos y silenciosos. Pero detrás de esta red de filantropía lo que hay es políticos que directamente son marionetas de estos señores. Pedro ujú, Sánchez, sin ir más lejos, es un hijo de Soros, es alguien que crece ujú, políticamente en una organización de Soros, National ujú, Endowment for Democracy, y que se desarrolla hasta lograr implantarle como, además, mediante mecanismos no siempre limpios, recordemos ujú, esa moción de censura con un voto particular de un juez puesto a propósito para emitir ese voto de censura, que luego se demuestra que es falso y que es el ujú, que lleva a sustituir a Rajoy por un advenedizo como Pedro Sánchez, que se está intentando perpetuar en el poder y que está demostrando hoy, ante los ojos de todos los españoles y de todo el mundo, que realmente él no obedece a los intereses de los españoles, él está al servicio de otros ujú, intereses. Y uno de esos personajes, uno de esos planteamientos que ujú. son contrarios a los intereses de los españoles y de España, es los de Soros, que de su Agenda 2030, de la que Pedro Sánchez es directamente un fiel defensor, ¿no? Fue su primera visita en la Moncloa, su primera reunión en la Moncloa fue con el propio Soros. Claro. Si es que cuando él dijo, cuando él, después de mentir, intentar colarle en el Comité Federal de su partido votos falsos en aquella urna que tenía escondida, quien dirigía el PSOE no fue Ujú, capaz de ponerlo en la calle. Porque claro, ya. a ti te han intentado engañar, tú has Ujú, metido votos falsos, tú estás expulsado. Y en lugar de eso, lo que sucedió es que dijo que se iba a recorrer toda España, es mentira, lo que hizo fue cogerse un avión directamente para ir a ver a la familia Soros y ver qué hacían, y lo que hicieron fue montar todo ese tinglao de la moción ujú, de censura, sobre la corrupción, el voto particular, para llevarle a él a la Moncloa. Es decir, ujú, quién controlaba y quién controla realmente el Partido Socialista en España? Desde luego ujú. no son sus militantes, desde luego no son sus dirigentes. Es Sí. quien es capaz de colocar a un señor como secretario general, a pesar de que todo el Comité Federal y toda España se ha dado cuenta de que ha sido un chamarilero que ha intentado Ujú. engañarles. Fíjate que Y se se ha da ese entrevistado, salto, sí, perdona, se ha perdona, que se entrevistado da. 14 veces en Ujú, Moncloa con las familias Soros. ujú, 14. Se ha entrevistado más veces que con el líder de la oposición. ya. Oye, hay ese salto de las élites que estaban cómodamente ganando mucho dinero y dedicándose a, incluso algunos incluso a cosas filantrópicas o como quieras llamarlas, a las bellas artes, como se han dedicado siempre las élites a lo largo de la historia. Cuando sobra el dinero decides hacer cosas
buenas y de ahí ha venido gran parte de la historia del arte. Pero, ¿por qué crees que dan ese paso que les lleva a tener una mayor visibilidad de lo que son y lo que hacen? ¿Vale? Y segundo, ¿cómo logran esa mega coordinación? ¿Porque son muchos o porque logran ir asesinando, vamos a decir, en el mundo financiero a otros y entonces queda un número lo bastante pequeño para poder coordinarse, para caber en una habitación en Davos? Ellos lo han explicado con claridad y lo hemos visto. En 2019 hay una reunión de una docena de ellos, entre ellos Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Ted Turner y similares, en una reunión de lo que ellos mismos se consideran el club de los buenos. Y en el club de los buenos lo que hacen es que comen, y cuando un periodista del Wall Street Journal, que está publicado en el Wall Street Journal, les pregunta qué es lo que han hecho, dice, lo que hemos intentado es coordinar nuestros esfuerzos para reducir, para recortar la población mundial. Ese es uno de sus objetivos, unos O sea, objetivos centrales. ¿Por qué? Porque piensan que los ricos siempre han pensado que hay demasiados pobres que les ensucian los jardines. Lo llevan pensando siempre, ¿no? Pero en este caso, además, tienen ya la capacidad económica y política, porque ya controlan una parte muy importante de las finanzas, pero también del mundo político y del mundo mediático, como para imponernos su programa. Y su programa es una dictadura totalitaria a nivel global. La globalización no explica suficientemente este proceso. De la globalización, todos estamos de acuerdo en que estaría muy bien hacer que la educación fuese algo a nivel global o la salud, pero de lo que están hablando es de otra cosa. Están hablando de una dictadura de control absoluto, una dictadura totalitaria a nivel global, a nivel planetario. Por eso los llamo totalitarios, porque me parece que hay que encontrar justo las definiciones que señalan bien, con claridad, cuáles son sus objetivos. La Agenda pero Carlos, 2030, sí, la Agenda 2030 es precisamente la agenda totalitaria de lo que sí. quieren imponernos. Y eso va a suponer un recorte de la población mundial porque quieren que seamos menos, seamos más pobres, que seamos más dependientes, que estemos más enfermos, que estemos más solos. Eso es lo que nos cuentan en Davos. ¿Cómo se coordinan? En reuniones como las de Davos. Cada año, en enero, se reúnen en esa localidad suiza centenares de políticos, centenares de financieros, bajo la dirección de un grupo muy reducido, en el que está directamente George Soros, es decir, financiando, pero también están los grandes fondos de inversión, que son los que financian todo este proceso. Este proceso que, a partir de ahí, del que ellos toman unas decisiones estratégicas, luego los think tanks, los laboratorios de ideas y las universidades se ocupan de concretar esos proyectos generales, igual que las consultorías de imponer esas propuestas concretas a empresas y entidades, de tal manera que al final se presenta junto con los medios de comunicación a la opinión pública esta como la única agenda posible, Sí. como el único futuro posible. Como los evangelios, como lo describió un tonto útil del PP, uno de los más engolados Exacto. representantes que tiene el PP a nivel internacional, en este caso el señor Margallo, que lo describió como los evangelios. La Agenda 2030 eran los evangelios, algo revelado. Voy a ser crítico con tus argumentos. A ver, esto ha pasado a lo largo de la historia. Ya en tiempos de los romanos teníamos los triunviratos, ¿no? Que era Craso, Pompeyo, César, es decir, el dinero, los medios y la fuerza política unificados para hacerse con el control, en este caso de la República Romana, que dejó de ser república y acabó estando en manos de estos pocos, en lo que sería luego el imperio. Con lo cual, uno, esto no es nuevo, en el sentido de que ha ido produciéndose cuando hay gente que acumula suficiente poder económico, industrial y de ruido y de propaganda. Pero por otro lado hay un argumento que a mí siempre me chirría, ¿vale? Y es el siguiente. ¿Por qué quieren menos? Porque eso supondría que ganarían menos. Es decir, venderían menos ítems de lo que ellos producen y de lo que ellos ganan si somos menos. A mí ese es el gran argumento que se me escapa. Es que la creación de riqueza, es decir, ya no viene de producir y vender. Es decir, la creación de riqueza, digamos, el que ellos sean cada vez más ricos, viene precisamente de la especulación financiera, que no conecta, que ya no conecta directamente con bienes La producción. materiales, que ya no conecta con fábricas, sino que conecta fundamentalmente con opciones
con voluntades para entendernos. Es decir, estamos asistiendo, y lo han mencionado alguno ya, es decir, en una especie de capitalismo líquido en el que realmente todo está en manos de tres. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los bancos españoles. Los bancos españoles o el IBEX. Es decir, BlackRock, solo BlackRock, es accionista de referencia en 27 de los 35 valores del IBEX 35. Es decir, en 27. ¿Y eso qué significa? Significa que un accionista de referencia tiene más de un 3% normalmente de acciones, lo cual es una barbaridad en la millonada de acciones que hay en cualquiera de esas entidades. Declaradas. Declaradas, claro. Que pueden Pero tener más a además, través de otros fondos. exacto, y es más, es capaz de imponer qué líneas de negocio tiene esa entidad, esa empresa, y quién la va a dirigir, quién va a dirigir esas líneas de negocio. Es decir, tienen el poder completo. No necesitan que haya más consumidores. Es decir, con los que hay, incluso con solo 500 hay suficientes, porque ellos están ya controlando ramas enteras, economías completas, naciones completas. Es decir, esto es una cuestión de la que la gente, es decir, nos resulta difícil de entender. Es decir, que alguien pueda construir una riqueza en el aire. Pero eso es lo que está sucediendo, eso es la bolsa de valores, eso es realmente lo que hay detrás de estos grandes fondos de inversión, que además esos tres son al mismo tiempo accionista cada uno de los dos, cada uno de esos tres es accionista en los otros dos. Entonces, ese poder de concentración está dictaminando también un control político y mediático como no habíamos visto nunca. Es decir, ni siquiera Craso con su dinero era capaz de controlar la opinión pública romana y de vez en cuando alguien pintaba en los muros de la Craso cabrón. ciudad, ¿no? Exacto. Literal. Entonces, justo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que efectivamente ellos están en condiciones, o es lo que intentan, imponer un nuevo modelo de mundo que se parecería mucho a la película Elysium, en la que los grandes magnates viven fuera del planeta, en una especie de estación espacial, en lo que son prácticamente eternos, viven llenos de comodidades y todo maravilloso, mientras la población vive en una situación de inseguridad, de violencia, de hambre. Esa diferencia, ese mundo enfrentado, eso es lo más parecido que teníamos aquí, era la nomenclatura soviética, Sí, en la muy que parecido. los dirigentes del partido tenían todos los derechos, podían ir donde quisieran, tenían a su alcance todas las riquezas y todo el bienestar posible, mientras la mayoría de la población estaba sometida a una dictadura salvaje en la que no podían hacer prácticamente nadie y había que pedir permiso a la policía para ir a ver a tu madre al pueblo. Pero también te Entonces, lanzo otro sí, contraargumento. Si analizas la historia de la Unión Soviética y del bloque soviético, lo que sí había era permanentes purgas, ¿no? Lo que sí había es permanentes cambios de control. O sea, tú tenías la dacha, pero tenías siempre la espada de Damocles de que podías caer en desgracia, ahí o en China también. Ahí sigue la cuestión, que desaparece un empresario, desaparece un portavoz, desaparece un ministro, ¿vale? Pero en este grupito de Davos no percibo yo estas batallas o estos cambios que llevan a unos cambios de caras constantes. Vienen siendo los mismos desde hace ya décadas. claro, pero es que Stalin no tenía rival. Es Ajá, decir, donde había esas purgas era en los escalones inmediatamente detrás. Xi Jinping no tiene rival. Es decir, son los escalones de abajo los que ajá. el que se mueve mal, el que se mueve un poco no sale en la foto. Eso es por supuesto que sí. Es decir, tienen que además estar demostrando constantemente fidelidad al líder. Sí. Es decir, lo estamos viendo en España, por ejemplo. Es decir, ¿quién controla el gobierno? Pues hombre, que Soros haya sido recibido tantas veces, que haya sido el factotum de la llegada y el mantenimiento de Pedro Sánchez en el poder, puede hacer que efectivamente cambien los ministros de esta mafia que tenemos en el poder, en el gobierno, ¿no? Es decir, pueden cambiar tal ministro, puede ahora Ábalos que pasa de ser el favorito a ser el apestado, es decir, hay ese movimiento, pero realmente quien dicta la política, quien la impone, esos no cambian. Esos están ahí al servicio de esos poderes que realmente son los que controlan a estas marionetas políticas y eso no va a cambiar. Si la población no empieza a hacer cambios. Hay un cambio de ciclo evidente, ¿no? Y es que la población empieza a darse cuenta de que hay un plan
que ese plan es negativo para los intereses de la inmensa mayoría y que además nos deja sin futuro. Hay un ejemplo claro. Hace 3 años tú hablabas de la Agenda 2030 y la gente te miraba y me decía, bueno, si eso es bueno, ¿no? De decir, ¿quién no va a querer el ambiente, el medio ambiente mejor y tal? Hombre, Hoy, porque, millones de Carlos, personas, sí, porque estaba bien empaquetado, es decir, los titulares son preciosos y claro. tienen a todos los medios a macha martillo y a todos sus actores político, empresariales e institucionales diciéndonos que esto es bueno. Perdona la Sí, sí, no, interrupción. no, justamente. Ese es el paquete completo, ¿no? No es solo que Es, tienen la doctrina, sino que además tienen todos los mecanismos para implantarla. Y tú dices que la gente, ¿cómo se ha dado cuenta de este Matrix? Pues, hombre, yo creo que ha habido varios aldabonazos. Uno de ellos, quizás el más evidente, fue en 2020 toda la crisis del coronavirus y similares. Es decir, la crisis del coronavirus supone que de repente las democracias desaparecen en una parte muy importante de Occidente, es decir, en la Claro. que por decisiones del gobierno, que supuestamente había un comité de expertos, había Falso, instrucciones sanitarias y no sé qué, falso. nos obligan a meternos en casa, es decir, nos encierran en Sí. una cárcel colectiva en la que cada uno está ahí metidito y además nos están inyectando dosis de miedo constantes para mantenernos domesticados. Es decir, ante eso, es decir, la gente empieza a darse cuenta de que no tiene sentido, no hay tal comité de expertos, lo acaba de reconocer el Ministerio de Sanidad en una denuncia de Liberum, que Deliberum, no había correcto. comité de expertos, eran unos altos cargos, no había instrucciones No había médicas que informes, lo dijesen. han puesto por escrito. Exacto, que no había informes que avalasen pues que tú te tenías que meter en tu casa o que tenías que llevar mascarilla obligatoriamente por la calle. Es decir, toda esa ficción se vio además con mucha claridad cuando las fiestas de Boris Johnson a ti te obligaban a estar en tu casa y ellos estaban de fiesta, o la fiesta del español con O de Armengol. 150 empresarios, no sé qué, no sé cuántos, o Armengol celebrando y deteniendo la bebida en un control de la Guardia Civil, cuando todos teníamos que estar metiditos en casa. Es decir, Obama en una fiesta en su claro, maravillosa de nuevo es casa eso. al Es decir, nivel del mar que parece que para él no sube. justo es una de las cosas que te obligan y que además ha despertado a mucha gente. Hay una norma para ti y otra norma para ellos. Ellos no tienen esas normas, pero tú estás obligado a cumplirlas. Y todo el aparato del Estado está en eso, está en esa situación. Todo esto además, es decir, demuestra que esas bellas palabras, que esas condiciones de seguridad, no sé qué, que decían que lo hacían por nuestra seguridad, eran falsas, eran totalmente propaganda falsificada. Y estamos viéndolo ahora, es decir, nadie habla del exceso de muertes que ha habido después de las inoculaciones, nadie habla de los millones que ya son constatables, que solo hay que ver los institutos de investigación independientes más o menos en países como Estados Unidos, Inglaterra o incluso la Unión Europea, con millones de afectados gravemente por unas inoculaciones que la propia directora comercial de Pfizer reconoció que no habían probado en humanos. Es decir, que ha sido un experimento, pero sobre todo no ha sido solo un experimento médico, ha sido también un experimento de control social. Y eso Que mucha gente ha envuelto además en muy bonitas palabras, pero la realidad es que es algo que intenta liquidarnos y intenta liquidar nuestro futuro como sociedades, como ciudadanos libres y como naciones que albergan a esos ciudadanos libres. Yo voy a dejarte una imagen del resultado de eso. Y es que hace apenas 48 horas he visto a una persona conducir sola en su coche con las ventanillas cerradas con una mascarilla. Ese es el resultado, la imagen gráfica de alguien sometido a todo este proyecto que ya no es de que haya enfermedades y te tengas que curar y tengas que experimentar y crear cosas nuevas. No, no, estamos hablando de haz esto en una playa, no puedes correr libre aunque no haya un ser humano a 10 kilómetros y tienes que llevar la mascarilla o mandamos un helicóptero. Claro, exacto. Es decir, es la difusión, la imposición del miedo para controlarnos. Es decir, la imposición de una dictadura totalitaria que quiere alcanzar todos los eslabones de tu vida, precisamente sin más razón que lo manda el jefe. Y en este Ahora, sentido, yo creo que tenemos además, es decir, no solamente el apoyo de partidos políticos que se han sometido a esto de manera crítica, no solamente el Partido Socialista y similares,
sino también el Partido Popular. Hay que recordar, a veces la gente lo olvida, que Ujú. von der Leyen es del Partido Popular, no es del Claro. Partido Socialista. Y la identificación de ambos partidos es tan evidente en todos los temas prácticamente que podemos Ujú. hablar de ellos como ya no hay izquierda y derecha. Lo que hay son dos caras, una cara más enrojecida y otra cara más azulada, de una misma moneda, que es la moneda Ujú. de los globalitarios. Ujú. Y en ese sentido yo creo que, es decir, hay que descartar que el PP o el PSOE tengan algo que ofrecer diferente a esta agenda de liquidación. Ujú. ¿Hasta qué punto? A ver, porque aquí estamos hablando de que hay actores nación, todavía hay naciones fuerte, con hombre fuerte generalmente a su cabeza, China, Irán, Rusia, Venezuela, y fíjate que hay interconexión entre todos y cada uno de ellos. Y por otro lado, hombres ricos que han alcanzado la capacidad económica equivalente a naciones. Es decir, Bezos tiene un PIB equivalente a muchas naciones, Bill Gates lo mismo. ¿Hasta qué punto esto es una cuestión de seres humanos que se ponen de acuerdo o también de bloques? Porque nos hemos criado algunos en lo que era aquel mundo de los bloques. Aquello era una batalla de ideas, ¿no? El comunismo contra la libertad en el que nos criamos. ¿Y esto ha evolucionado a esto o es totalmente distinto? Yo creo que ha habido un cambio drástico. Es decir, en primer lugar, hay una cuestión clara, ya no es tanto una cuestión ideológica como una cuestión, Ujú. ya no es izquierda-derecha, es Ujú. básicamente, es decir, un gobierno mundial totalitario Ujú. o Eso es, totalitario. gobiernos nacionales, Ujú. algunos de los cuales son totalitarios. Bueno, Es la decir, Unión Europea es totalitaria. por ejemplo, Nadie por sabe, tú sales ejemplo, a la calle y le preguntas a la gente, oiga, quién preside Europa y cómo lo ha elegido usted? claro, Es que nadie sabe, ni nadie sabe quién es a nivel de calle, ni nadie sabe el proceso por el que esa persona ha sido elegida. Al menos Biden, pues han podido votarlo. claro, pero básicamente también lo que ha habido es que de repente estos planes de los globalitarios han empezado a hacer aguas. En Ajá. primer lugar, porque en su diseño no habían contado con que hay naciones que se resisten a dejar de existir, que se Claro. resisten a morir. Es decir, cuando Xi Jinping ha pasado de ser en Davos Ujú. el chico favorito del grupo a ser el apestado enemigo número uno, es porque el tipo no ha aceptado la liquidación de su nación. Independientemente de eso, es decir, todo este cambio de ciclo que mencionaba antes es realmente porque la contradicción ha pasado de ser de izquierda y derechas a ser una contradicción entre los que quieren naciones libres e Ujú. independientes que decidan su propio futuro o los que quieren someterse a un gobierno mundial que no ha elegido nadie. En Ujú. este sentido, tenemos, por ejemplo, España, que es absolutamente sumiso a lo que le diga la Unión Europea, la Sí. OMS o similares. Dentro de esos planes, que el Tratado de Pandemias de la OMS vaya a decir que nos pueda confinar en nuestra casa y liquidar nuestros negocios o nuestro modo de vida o incluso nuestras vidas, un tipo que desde Nueva York o desde Ujú. Tombuctú decide que es el momento de que hay de declarar una pandemia en España, que pues claro es que te deja sin soberanía, sin democracia real. Ujú. Y en ese sentido, algunos países, con todos los matices y no teniendo por qué estar de acuerdo con lo que hacen, pero por ejemplo, la nueva constitución rusa que promovió Putin hace unos años, una de las cosas que reclama es decir, la construcción, y esa es la diferencia básica con todos estos sumisos, la construcción de una nación soberana, independiente y capaz de decidir sobre su Ujú. propio destino. Otra cosa es cómo luego lo ejecuten, ¿no? Es decir, pues podemos estar de acuerdo o calificarlo de dictador o de persona bondadosa y cariñosa. Pero la realidad es que en el esquema general, la liquidación de las naciones es una parte esencial del Ujú. programa de los globalitarios. Y Pues, los que se someten a eso son precisamente, ya no tienen diferencias, es decir, es el Partido Popular Europeo, es el Partido Socialdemócrata, y los pueblos se están resistiendo. ujú. Lo que pasa es que esto que es como una gran partida de Risk en el que te ha salido el objetivo de dominación mundial, estamos viendo que el globalismo juega en unos territorios y en otros están las naciones fuertes, herencia de viejos bloques fuertes, a saber, el comunismo, la herencia de la Unión Soviética evoluciona a la Rusia actual, la herencia del comunismo fuera de Rusia
evoluciona a la China actual y la herencia del mega-islamismo evoluciona a múltiples naciones que actúan coordinadamente en muchos lugares. Y luego en Occidente, el poder de los mercaderes, ¿no? ¿Hasta qué punto, claro, el que tú estés defendiendo una nación libre de Occidente podría ponerte en el mismo plano que el de China cuando defiende China, pero no estás defendiendo lo mismo? Claro. Es decir, por supuesto, es que la cuestión aquí es, por un lado, es decir, son planos distintos, planos diferentes, ¿no? Es decir, la cuestión es, ¿sometes tu nación a otras? Porque al final sometes las decisiones de tus ciudadanos o la vida de tus ciudadanos a decisiones que no lo toman esos propios ciudadanos, o estás luchando por la capacidad de tus ciudadanos de una nación determinada de determinar cuál va a ser el futuro de esa nación. Esta es la primera, la contradicción clara, ¿no? Que luego, en segundo lugar, yo creo que el dejar al descubierto quiénes son los que realmente están manejando la barca, esto es tan importante como que se han ocupado mucho ellos de montar todo un entramado de organizaciones que supuestamente controlan, digamos, que fiscalizan esas organizaciones o esos estados. Es decir, Transparency International está financiado por Soros. Es decir, una parte de los medios de comunicación supuestamente de investigación están financiados por Soros. Es decir, o las grandes universidades que teóricamente están detrás del periodismo de investigación y similares son del Poynter Institute, financiado por los Rockefeller, los Ford, Exacto. los Soros, los Gates. Es decir, Entonces, esto es así de claro, ¿no? Entonces, hemos... en este caso, hay también un cambio básico, y es una parte de la izquierda, de la extrema izquierda, ha sido comprada por estos grandes fondos de inversión, estos multimillonarios, y tenemos de la izquierda marxista, de la izquierda que hacía análisis económicos, a la izquierda de Bragueta, a la izquierda sexualista, que de lo que quieres que te ocupes es de qué tienes entre las piernas. Pues claro, si te ocupas de lo que tienes entre las piernas, si no sabes quién eres, si hombre, mujer, animal o cosa, no te vas a preocupar de quién tiene el poder y cómo lo ejerce. Y en ese sentido son el caballo de Troya dentro de los sectores populares, dentro de los sectores más rebeldes, en el que están desviando la atención de las contradicciones económicas y políticas de la lucha por las libertades y la democracia a la lucha por tu entrepierna. Y eso es, claro, un gran beneficio para estos magnates, ¿no? Entonces, a lo que quería, por ir cerrando, porque si no nos extendemos y este programa me toca ser el antipático guardián de las Del formas y tiempo. los tiempos, aunque preguntaremos a la audiencia si quieren que ampliemos alguno de los detalles y te pediré que amablemente vuelvas, que Claro para que eso sí. eres amigo. Pero lo que voy, por cerrar el ciclo, te hemos conocido el problema, pongo en pantalla uno de tus libros más recientes en el que hablas de la R de resistencia, y la pregunta es, de cara a la audiencia de Habla Humano, ¿qué lista de deberes se tienen que llevar? ¿Qué pueden hacer? ¿Caen en la melancolía, en la tristeza o se apuntan a una resistencia? No, ¿Cuál yo creo que sería el consejo? hay que apuntarse a la resistencia. Primera cuestión que se puede hacer, apoyar a aquellos medios de comunicación que denuncian la realidad. Por ejemplo, este. Es decir, este canal Gracias por hay que llamarlo medio, esto es un canalito que me lo bueno, cerrarán cuando canalito. quiera. Es decir, todo tiene su importancia porque grano no hace granero, pero ayuda al compañero, como dice el refrán español. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión, empezar a despertar a los que tienes alrededor, sin ser pesado, siendo amable, siendo cariñoso, es decir, pero hay documentos suficientes. Y luego darse cuenta de que el mundo ha cambiado, que en estos 2 últimos años cada vez más gente ha descubierto todo esto. Es decir, el ver a los campesinos europeos con el ojete colorete de la Agenda 2030 tachado en la lucha que están llevando a cabo contra las instituciones europeas y sus políticas suicidas, o salvando todas las distancias, te puede gustar más o menos, pero era impensable que todo el arco nórdico, es decir, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, que eran bastiones de la socialdemocracia, ahora estén apoyando a partidos soberanistas, a partidos patriotas. Es decir, o que haya ganado Milei, impensable, en Ya. Argentina, o que haya ganado Meloni. ¿Quién pensaba eso hace 2 años o hace 3? Era impensable. ¿Qué sucede? Que la gente se está dando cuenta que la contradicción es o defiendo mi nación,
que es defender a mis compatriotas, a mí mismo y el futuro de mis hijos y de nuestro modo de vida, o realmente me entrego a unos designios que lo que quieren es Ujú. liquidarnos como nación, como sociedad y como democracia. Y entonces, aparte de leerse tu libro, R de Resistencia, y los dos libros que he puesto antes para conocer a los personajes como Soros o Bill Gates, básicamente no es los personajes, es cómo funciona este Efectivamente. entramado mundial. ¿Cuál sería el consejo final, para ir cerrando aquí, Carlos, que tú le darías a la audiencia de Hablo Humano? Yo creo que hay que sacar los pies del tiesto. No hay que aceptar de ninguna manera el discurso del poder. Y hay que dudar de todo lo que se diga, incluso de quienes lo dicen. También de lo Ujú. que yo estoy diciendo aquí. Porque la duda es revolucionaria. Ha sido Tal cual. siempre revolucionaria. Y el discurso del poder no admite dudas. Por Ujú. eso hay que empezar a dudar, hay que empezar a pedir explicaciones, hay que empezar a reclamar, por ejemplo, que la mafia que nos gobierna, que nos está robando a manos llenas, dé explicaciones. Hay que exigir que los jueces, que los políticos se sometan al escrutinio popular y hay que votar en las elecciones a los que están denunciando esta situación, a los que no aceptan que Ujú. realmente esto es, bueno, es la Ujú. mafia que nos gobierna y como son de los nuestros, vamos a aceptar la corrupción. Yo creo que esto es importante y desde luego muy importante apoyar a todos aquellos medios de comunicación o periodistas que están denunciando esta situación y que intentan, el poder intenta ahogarlos económicamente, socialmente, judicialmente. Yo creo que eso es una parte muy importante. Pues Carlos, yo creo que queda claro, tenemos todos deberes que hacer y además lo bueno es que lo mismo que ha encumbrado muchas de estas fortunas, la tecnología nos abre posibilidades como esta de que aquí estamos aquí Efectivamente. dos revolucionarios como tú y como yo, que las hemos liado pardas en el pasado, debo confesar, y podamos hablar, pero además es que me cierran un canal, pues yo tengo el vídeo y lo subo a otro. El único riesgo, Carlos, es que haya Navalnys también en este mundo. ¿Tú crees que hay riesgo para los que levanten la voz? Por no ponerlo todo tampoco, porque hay un riesgo de muerte social. Eso no, soy testigo de primera mano. Bueno, yo creo que es una pregunta que me hacen mucho, muchas veces en las conferencias o en los cursos. Y yo creo que, por supuesto, es decir, el deseo de este poder dictatorial es liquidar a los que se oponen al poder dictatorial. Pero también es cierto que cada vez hay más gente y no pueden liquidarnos a todos. Yo creo que además, en este caso concreto, donde hay opresión, surge la resistencia y cuanta más opresión haya, más resistencia y más resistentes surgen. Con lo cual, si ellos incrementan ese control e intentan esa represión, pues lo que se van a encontrar es que cada vez van a despertar a más gente. Está sucediendo, es decir, en el campo está despertando, las ciudades están despertando, el transporte, la pesca. Es decir, a cada vez más sectores se dan cuenta de que el designio de los planes de esta gente son planes de liquidación, de destrucción, y cada vez más gente se levanta para frenarlos. Así que, bueno, la esperanza es que por fin no estás solo, no eres un grillado en tu ordenador o con tu cámara, sino que cada día somos más, como Sin se va duda. viendo en canales como este y en libros, en la difusión de libros y de charlas como las que tú estás dando. Muchísimas gracias, querido Carlos. Gracias por hablar siempre con claridad y a mí lo que me gusta también es que hablas también con esperanza. Claro. Muchísimas gracias, Carlos. Un No, abrazo. gracias a vosotros y felicidades por el canal.